Doctora Marcela, le cedo la palabra, por favor, para que nos presente la siguiente conferencia, Una mirada desde el Caribe hacia Colombia. Bueno, para dar continuidad con nuestro foro, quisiéramos invitar a todo el mundo a tomar sus asientos, a que nos vayamos acomodando. Dafnecita, si podemos llamar a la gente que está afuera, porque nadie se quiere perder esta hermosa reflexión. Y es que ahora me complace darle la palabra, yo llamaría al decano de los decanos del periodismo nacional, al único e insuperable Juan Gosaín. Y voy a explicar por qué llamo yo único e insuperable. Porque en su momento él rompió esquemas muy importantes, pero siempre tendiendo ese baluarte de ética, ese baluarte de profesionalismo, esa disciplina que hoy tanto necesitan los medios de comunicación. Esos valores que él no quebró nunca jamás y que tampoco deberían hacerlos ninguno de nuestros periodistas actuales, como la rigurosidad, la veracidad, la responsabilidad frente a las audiencias. De él se puede decir cualquier cosa, menos que ha sido una persona no profesional o ejemplar, por el contrario. Entonces, yo sí les digo a las generaciones más jóvenes que lamento mucho que se hayan perdido ir a Juan todas las mañanas en RCN Radio por las mañanas narrando las noticias del día. Pero eso sí, yo creo que es importante recomendarles que lean sus novelas, entre ellos La mala hierba, La nostalgia del Alcatraz y La balada de María Abdalá. Hoy lo queremos invitar a que nos hable sobre su visión de Caribe y el impacto que ha tenido el Caribe en Colombia. Muchas veces desde el interior, desde el centro de Colombia, no somos tan conscientes ni valoramos en su justa proporción el impacto tan importante que ha tenido el Caribe para Colombia. Entonces, doctor Juan, tiene usted la palabra y yo creo que este público está ávido de escucharlo. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días, muchas gracias. Déjenme, antes de entrar en materia, brevemente decir un par de cosas. Primero, gracias Marcela, gracias a los foros Semana, a todos los organizadores, por haberme, no tanto invitado a hablar, sino por haberme invitado a oír. Lo que acabamos de oír en el panel anterior valió la pena toda la venida del día de hoy. Lo digo por mí. Por fin entendí un montón de cosas. Y muchas gracias por tus palabras, Marcela. Muchas gracias, Cecilia. Déjenme decirles con el corazón en la mano y con absoluta franqueza lo siguiente. Cuando a mí me dicen eso, cuando me encuentro a la entrada de aquí, mientras servían el café, o en la calle de Cartagena, a un señor, una señora que me dice, ¿me deja tomar una fotico con usted? Porque es que yo lo quiero mucho. Y yo pienso para mis adentros, otra responsabilidad sobre mis hombros. Mucho más que un elogio es una responsabilidad adicional. Yo entiendo perfectamente lo que eso significa y solo aspiro a no decepcionar a la gente. Esa es mi única ambición en la vida, ni una más. A la edad mía ya no se tienen más ambiciones, se tienen ilusiones, eso sí. Los árabes antiguos decían que la vejez solo empieza cuando los recuerdos son más importantes que las esperanzas. Yo prefiero seguir confiando en las esperanzas. Bueno, déjenme entrar en materia con la pregunta que más le hacen a uno
sobre todo los extranjeros, también los compatriotas del interior del país, y que deberíamos hacernos, para empezar, todos los caribes. Deberíamos empezar por aquí, preguntándonos el origen de todo. ¿Por qué el Caribe es como es? ¿Qué fue lo que hizo de este territorio lo que es? Yo soy un convencido, después de muchísimos años investigando, buscando, rastreando, soy un convencido de que fue el factor humano lo que hizo la diferencia. Y era inevitable. ¿Por qué? Aquí, oiga, me dijeron que tenía 30 minutos, me lo redujeron a 20. ¿Ya empezaron a aplicar las rebajas en el salario mínimo del tiempo? Doctor Montenegro, usted mismo había dicho que el salario intermedio había que mantenerlo o ampliarlo. Bueno, mire, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí había unos nativos caribes, indígenas caribes, de la tribu de los caribes, cuyo origen, para que vayan viendo cómo es esta tierra de asombrosa, de inesperada y de insólita, cuyo origen no está en Cuba, o en las costas de Colombia, o en la República Dominicana, sino en el Brasil. Es decir, en el único país que hoy no habla español en la América Latina, en la América del Sur, por decirlo así. Aquí había unos nativos, vamos llevando la cuenta, indígenas. Un día, una mañana de octubre, amanecieron aquí unos extranjeros, blancos europeos, españoles. Van dos. A los pocos años, esos blancos españoles trajeron a los negros cazados en África de manera infame. La esclavitud es la peor de todas las maldades humanas hasta hoy. Y los trajeron a trabajar en minas y en agricultura donde se estaban extinguiendo los indígenas. Y van tres. El nativo, el europeo español y el negro. Pero no contentos con eso, una mañana también aparecieron aquí unos piratas ingleses a robarle al español lo que el español le robaba al indio y al negro. Muy bien, como no era suficiente con que hubiera piratas ingleses, este Caribe, que es tan pequeño geográficamente, este Caribe un día se llenó de piratas franceses. El barón de Pointí, Val, y entonces los piratas franceses le robaban a los piratas españoles lo que los piratas, etcétera. Pero vinieron piratas holandeses y empresarios. Ojo, aparecen por primera vez los empresarios a comerciar, holandeses y alemanes, y se toman Aruba, Curazao, Bonaire, y llegaron, increíble, hasta colonos daneses. En el Caribe hay una isla danesa que muy poca gente conoce, al pie de Sainte-Croix. Yo estuve allá el otro día viendo eso. Ahí llevamos nativos españoles, negros africanos, ingleses, franceses, holandeses, alemanes. Y un día comenzaron a llegar a las calles de Panamá y de Jamaica y de Cartagena de Indias y de La Habana unos chinos que venían a poner restaurantes y lavanderías de ropa. Y con los chinos vinieron unos indios de la India, que solemos llamar hindúes. ¿O quién cree en las señoras de Cartagena y Barranquilla que fabrica los manteles que ellas compran en las calles de Panamá? Los indios de la India. ¿Ya era suficiente? No, todavía no. Faltaban los míos, los árabes. Y un día comenzaron a llegar libaneses, sirios, palestinos. Y se revolvió todo eso. Los historiadores serios lo llaman crisol humano, el Caribe. Yo no soy historiador, soy periodista y mi lenguaje es más elemental. Prefiero llamarlo sancocho humano. Lo que hubo aquí fue un sancocho de gentes. Señores, en Cartagena hay hoy en día, hoy, no fue que existieron, es que existen, chinos negros
Se sabe que son chinos solo por la forma de los ojos, de resto son negros. Y ese factor humano, ese hizo la diferencia. Pero, como si fuera poco, está el factor natural. A mí me gusta decirlo de la siguiente manera, y perdónenme ustedes la paradoja, la aparente paradoja. El terreno más valioso del Caribe es el mar. Nada vale más aquí que el mar. Todo se hizo con el mar y todo estamos intentando hacerlo para el tema que nos ocupa, con el mar. No es posible sin el mar. Sentadas esas consideraciones previas, esas premisas, déjenme decirles lo siguiente. Estamos sentados en este momento, ustedes que están sentados sobre el ejemplo perfecto. Cartagena de Indias. Hay que hacerse otra pregunta, fundamental, decisiva. Bueno, me ayudaron con fotos, no me había dado cuenta porque yo quería también hacer como los señores economistas, pero yo no sé hacer así con la... En serio, no sé cómo se llama eso, ni sé cómo... Mire, de esto les iba a hablar. ¿Qué sintonía estamos? Cartagena de Indias. La siguiente pregunta que hay que hacerse es ¿por qué aquí precisamente, tanta muralla, tanto castillo, tanta fortaleza? ¿Saben ustedes cómo nació esta ciudad? Por el puerto, es decir, por la bahía. Primero fue la bahía y después fue la ciudad. Miren la importancia de esto en el comercio de España con Europa. Comercio de todo. Llevar de aquí productos de riqueza como el oro o la plata que venían del Perú, del Alto Perú, Bolivia y Perú de hoy. Venían aquí en mulas, 2 meses, 3 meses de viaje, pero también venían de las ferias de Panamá y del Ecuador, porque aquí era el sitio de acopio que fue el origen de la ciudad. El primer, entre comillas, fundador de Cartagena, deberíamos llamarlo descubridor de Cartagena, no fue don Pedro de Heredia, fue don Rodrigo de Bastidas, el fundador de Santa Marta, que es hoy la ciudad más antigua de Colombia. Funda Santa Marta, Bastidas, que no era un aventurero que venía buscando a ver qué conseguía aquí, era un geógrafo, como vinieron varios. Y en un viaje de Santa Marta hacia lo que hoy es Panamá, el mismo viaje en que descubrió al pasar la desembocadura del río Magdalena en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, pasó aquí al frente, rumbo a Panamá. En Panamá fundó varias poblaciones. Era vanidoso, ¿no? A una de ellas, la primera, le puso Bastidas, claro, su propio nombre. En el diario de viaje dejó registrado el hallazgo de la bahía de Cartagena. Allí fue donde anotó: acabo de ver un puerto bellísimo, pequeño y profundo, ideal para el comercio. Un puerto no, perdón, una bahía. Ideal por su profundidad, muy cerrado, tranquilo, con bahía exterior además, porque Cartagena es una de las 6 ciudades del mundo que tiene bahía interior y exterior. La interior que rodea a Boca Grande, a la orilla de la bahía, que rodea los puertos, ahí está la sociedad portuaria, ahí están todos la zona industrial de Mamonal, pero de ahí hacia afuera, es decir, desde la boca que cierran, la casa de huéspedes y el club naval, de ahí hacia afuera está la bahía exterior de Cartagena, que llega hasta Boca Chica. Imagínense la delicia para comerciar. Un agua en la que se mete, no digamos un barco, se mete un ser humano y no lo mueve nada. Tranquilo. Bastidas quedó impresionado y lo dejó registrado.
También registró en su diario que vomitaba todas las noches. Imagínense, un navegante que vomita todas las noches. La condena que es eso. Años después, cuando ya va de regreso a España, cumplida su misión, 1530-31, arrima, como hacían todos, en la que era entonces la capital del Caribe y de América Marítima, La Habana. Y en La Habana se encuentra con un conocido llamado Pedro de Heredia, que tampoco era ningún aventurero, era un adelantado enviado por el rey de España a cumplir misiones en estos territorios. Y le echa el cuento de aquella bahía. Y es Heredia quien le pregunta, ¿y cómo se llama ese sitio? Ese fascinante sitio que tú me estás describiendo. Y Bastidas confundió el nombre que había oído de los indígenas que vivían a la orilla del mar. Y le dijo, se llama Calamarí. El nombre indígena era Caimairi. Carmairi. Y él repitió Calamarí y se quedó Calamarí para siempre. Es una mala traducción al español de parte de don Rodrigo de Bastidas. Y Heredia viene con 4 batallones del ejército español. No a ver qué levanto por allá, qué consigo, qué me encuentro. No, sabía a dónde venía a buscar el muelle, la bahía que permitiera el comercio y la navegación. Y entonces hubo que llenar la ciudad de fortalezas, de murallas, de castillos para proteger ese enorme comercio. Lo que duele, perdónenme la crudeza a todos, lo que duele es ver que eso, que lo entendieron los españoles en el acto, no lo hemos podido entender los españoles en 200 años de independencia. Lo que estamos diciendo es que la realidad del país está aquí. No solo aquí, tampoco hay que caer en pintoresquismos folclóricos del costeñismo desatado y esas cosas, no. A propósito, no nos gusta mucho la expresión costeño, nos gusta mucho más la expresión caribe, ni caribeño tampoco. Yo soy miembro de la Academia de la Lengua y llevamos, mi compañero Daniel Samper Pisano y yo, 10 años peleando para que desaparezca del diccionario la palabra caribeño. Queremos que se llame Caribe, como gentilicio, como sustantivo, como adjetivo. ¿Quién ha oído a Leo Marini cantar? Díganme quién. Caribeño soy, de la tierra del amor, no, Caribe soy. ¿Quién ha oído a la orquesta de Lucho Bermúdez cantar la bellísima canción cartagenera del Salto del Cabrón, del Cerro de la Popa, el vigía de la ciudad? ¿Cómo es que dice? Calamarí, tribu caribe, tiñó de sangre guerrera la tierra cartagenera del color del dividivi. No la tribu caribeña, por Dios. Caribe somos. Y si no pronuncio la S final no es porque me como las palabras como todos los costeños o como todos los caribes. Es porque no tenía en el origen plural. No podemos partir de la base de que todas las lenguas del mundo se hacen como la nuestra, con una S al final, el plural no. Los Caribe era como ellos mismos se identificaban. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí entonces? Óigame esto. Señores, para entrar ahora en el terreno de ustedes, en el que les compete, el 76%, 7,6 del comercio exterior colombiano se hace hoy día por la bahía de Cartagena, por el lugar que vio al pasar vomitando, trasbocando el pobre don Rodrigo de Bastidas. Pero además, en el Caribe, las 2 ciudades colombianas
que más han logrado en los últimos años reducir el desempleo se llaman Barranquilla y Montería. Son las estadísticas del DANE, no las mías. Bueno, después del censo hablamos. Hace unos años, la Sociedad Portuaria de Cartagena organizó un encuentro mundial de puertos y me pidieron que fuera moderador de un acto. Y me gustó tanto lo que estaba oyendo que me quedé todo el día. Allí vino el gerente de uno de los puertos más formidables del mundo, que es el gerente del puerto de Singapur. Y ese día dijo algo que nunca he olvidado. Dijo que había llegado a Cartagena con tiempo suficiente para dar una vuelta por Colombia, mirar cosas. Y dijo, me asombra saber que la mayor parte de las industrias de exportación se siguen construyendo a centenares y miles de kilómetros de la orilla del Caribe. ¿Cómo? Y hacía esta pregunta, ¿cómo piensan ustedes tener competitividad en el mercado internacional si lo primero que hay que agregarle es el costo del transporte desde allá hasta la orilla del barco? ¿Se fijan por qué yo pienso que todavía hoy no hemos aprendido la lección de don Pedro de Heredia y de don Rodrigo de Bastidas y de los españoles que les hicieron caso? Pero no solo eso. Miren, estamos atravesando en el Caribe, en condiciones probablemente más dolorosas que en el resto de Colombia, unos problemas de pobreza que son realmente desgarradores. Quiero pedirles algo a ustedes que son líderes de empresas, que son líderes del pensamiento, que son líderes de las ideas sociales, económicas, desde Bogotá. Quiero pedirles que ojalá nos ayuden, nos colaboren en este fenómeno. Hace apenas un par de meses se lanzó en Santa Marta una de las mejores ideas que se han tenido en el Caribe en aras de la innovación social y del crecimiento social. Se llama Casa Grande Caribe, el Banco de la República, en donde está sentado nuestro paisano, el doctor Meisel Roca, Adolfo, está haciendo esa tarea. Lo de Casa Grande es un nombre bellísimo, porque es que en el Caribe llamamos Casa Grande, como dicen los campesinos, aquella en la que cabemos todos, los hijos naturales, los legítimos, la mujer, la querida, todo el mundo. Y el querido, sí señora. Es bellísima esa historia de aquel Caribe que llegó a su casa y la señora lo estaba esperando. Él creyó que estaba dormida, eran las 3 de la mañana, y lo estaba esperando no solo despierta, sino furiosa. Le dijo, mírelo, de donde la quería, y se volteó y le dijo, la quería, no, la quiero. Tratando yo de ganarle en eso a Cecilia López, imagínense, que no solo es Caribe, sino mujer. Déjenme volver. Les agradezco a ustedes la ayuda, pero yo me pierdo solo. La Casa Grande Caribe se está montando sobre unas bases tan serias, tan técnicas, toda la campaña, todo el propósito, que ya tenemos, porque yo estoy participando, no pude ir a Santa Marta, pero con entusiasmo participo de esa idea. Tenemos 2 elementos fundamentales de trabajo: educación y lucha contra la pobreza. Necesitamos que en un país, en vísperas de decisiones electorales, tanto parlamentarias como presidenciales,
se mida en toda su magnitud lo que eso significa. No solo para nosotros, para ustedes. Repito, ahí está el futuro económico del país. Ahí está el crecimiento del país. Ahí está el desarrollo. 76% del comercio exterior de Colombia, repito y no me cansaré de repetir, se hace por la bahía de Cartagena. Pero déjenme decirle algo, señores. De todo el Caribe, de todo, el Caribe hispánico, el Caribe inglés, el Caribe francés, el Caribe negro, el blanco, el alemán, la sociedad portuaria de Cartagena ha sido reconocida 8 años, durante 8 años, como el primer puerto del Caribe. Me duele decirlo, pero los únicos que no se dan cuenta son los colombianos. De manera que, me dieron una ñapa de 8 minutos, ahora cuando ya me había acostumbrado a terminar. Estoy embromando. En el Caribe sabemos que la mejor manera del sentido del humor, ¿saben cuál es? Quitarle solemnidad a la vida. En el momento en que las cosas se están poniendo solemnes, graves. Me dijeron un día que dije eso, me dijeron, ponga un ejemplo. Le dije, maravilloso ejemplo, tengo uno. En 100 años de soledad, cuando llegan las tropas del interior del país a contrarrestar la huelga de las bananeras en Macondo, es decir, en este caso en Ciénaga, en la estación del ferrocarril de Ciénaga, en Magdalena, las tropas montan los fusiles y se oyó ese sonido tenebroso. Y el padre José Isabel dijo, Dios mío, ilumíname, ¿qué hago para distraer a los soldados? ¿Qué hay más impresionante para distraer al que sea, incluso a un soldado enérgico, a un general, gente de disciplina? ¿Qué hay más importante que un milagro? Nada. Y el padre José Isabel, con la ayuda de Dios, comenzó a levantarse del suelo. Estaba levitando. Y el soldado de al lado se volteó al lado de él y García Márquez me decía, imagínate el lío para mí, ¿y ahora cómo bajo al padre? Aquella cosa solemne, uno esperando, ¿qué va a pasar? El padre levitando y los soldados apuntando y la multitud abajo. Y lo resolvió, como lo resuelve un buen Caribe, con el sentido del humor. Se volteó el soldado que estaba al lado y le dijo al cura, milagros a mí, y le dio un culatazo. Y el milagro acabó con el cura descalabrado en el suelo. Así hacemos con el humor en el Caribe. El problema hoy no es el humor. El tema hoy es mandarles a decir con una mirada desde el Caribe lo que estamos pensando. Y yo creo, sinceramente, creo, con el alma en la mano, que la única manera para que los señores, lo que los señores expertos en asuntos económicos y sociales plantearon aquí, la única manera de que eso sea posible es con la unión de todos. No podemos seguir los colombianos en eso. Ustedes se han dado cuenta de lo que nos pasó, lo que nos ha pasado y nos sigue pasando a lo largo de nuestra historia. Todos contra todos. ¿Qué tal las infamias regionales de unos contra otros? Aquí en este país nuestro, tan querido y tan amado país, aquí en este país nuestro, todo costeño es perezoso, flojo. Sí, pero todo bogotano es hipócrita. Hipócrita, pero todo paisa es, ¿cómo es? Avivato. Uy, eso no se les puede, cuidado. Y el paisa dice, sí, pero cada pastuso es medio tonto. Y el pastuso dice, medio tonto yo, ingenuo elopita. Por Dios, ¿y cuándo es que vamos a actuar entre todos? Estoy mirando a la candidata presidencial. Yo sé que sí, se le agradece que podamos iniciar todos unidos. El día que estemos todos unidos vamos a entender todo esto. Vamos a entender por qué la DIMAR no puede estar en Bogotá. El único mar que hay en Bogotá es un mar de problemas.
en el Congreso, en la Corte Suprema, en el Odebrecht, en no sé qué cosas. No puede estar en Bogotá la DIMAR por la misma razón que la Dirección de Producción de Papa del Ministerio de Agricultura no está en Montería. Reconozcamos cada uno al otro. Eso es lo que yo, respondiendo a una mirada hacia Colombia desde el Caribe, al título que Marcela y su gente me pidieron desarrollar, eso es lo que yo pido. Mire, mando decir cariñosamente, reposadamente y esperanzadamente que llegó la hora de que todos entendamos que si el puerto está aquí, lo que hay que hacer es la fábrica ahí cerca. No solo por mí o por darle empleo al señor de aquí. Es que es un buen negocio para el dueño de la fábrica también. Compites mejor en el exterior cuando gastas menos en transporte por el Alto de Minas y después bajando por el Alto de Letras y por el Alto de Números y yo qué sé. Por la misma razón que a la inversa también es cierto. Entendamos el uno al otro. Ese es mi mensaje. Y finalmente, déjenme decirles que en una próxima ocasión, cuando el tema no sea tan delicado, ¿para dónde va el país? Es así como se dice, ¿sí? ¿A dónde vamos en medio de esta confusión en que estamos y del caos? Y de lo que llaman ahora la polarización, que en realidad es la iracundia, todos contra todos. Con franqueza, empecemos la comunión entre todos, empecemos a hacerla por hablar francamente, sin necesidad de ofendernos, ni de sentirnos ofendidos. En el año 2010 comenzó el país a dividirse radical y rotundamente como si no hubiera más alternativas en el mundo. El que no es uribista es santista. Y hemos llegado a tales extremos que a mí me duele ver hoy en día que ya no hay santistas y uribistas. Hoy es peor. Hoy es por la negativa. Hay antisantistas y antiuribistas. Por Dios, ¿eso es el país? ¿Así es como nos vamos a entender? Y mis colegas vienen y me preguntan, ¿santista o uribista? Aquí entre nos. Le digo, ¿santista, uribista? Periodista es lo que yo soy. Con ese espíritu de periodista, pero sobre todo de colombiano. Caribe por encima de todo colombiano. Por Dios, llegó la hora, me parece. En otra ocasión podremos hablar de otro tema que me fascina, vinculado con este tema del Caribe, con el tema de por qué el Caribe es como es, el sancocho humano, el crisol de razas, el caldero de gentes, como quieran llamarlo. Las historias, en esa oportunidad hablaremos de las historias que he logrado recoger más insólitas del Caribe. Es decir, los ejemplos prácticos de por qué es como es. Es increíble, es increíble. Les pongo un solo ejemplo, uno, para no ir muy lejos. Aquí, frente a los puertos de la bahía, al frente del otro lado de los puertos, está un corregimiento que se llama Caño del Oro. Fue famoso en la colonia, es viejísimo, porque fue un hospital de leprosos, como el Agua de Dios del interior del país de Cundinamarca. Era el lazareto. Aquello en la época era, bueno, lo llamaban la enfermedad del diablo, el pavor que provocaba, etc. Caño del Oro. Tiene 300 años de fundado, qué sé yo, 400 años. El Caribe es como es. No hemos podido saber cómo se llama el pueblo después de tanto tiempo, porque algunos dicen que se llama Caño del Oro y otros nos dicen que se llama Caño de Loro. Y el otro día el inspector de policía, es corregimiento de Cartagena,
el inspector de policía se quejaba diciéndome, ¿cómo le parece? Nunca hemos podido tener en 400 años papelería oficial en la inspección de policía porque no sabemos cómo se llama. Entonces no hay forma de tener una hoja oficial, ¿cómo se llama eso? Papel oficial que diga, ¿corregimiento de qué? El Caribe es así, pero además es el lugar por donde está saliendo el 76%, por tercera vez, lo digo, del comercio exterior colombiano. De manera que al lado del pintoresquismo, de los insólitos hechos del Caribe, de lo que llaman realismo mágico, expresión que yo detesto, porque no hay un realismo mágico aquí. El realismo es una realidad que está por encima de la realidad verdadera, como el surrealismo. No, aquí no hay de eso, aquí lo que hay es una realidad mágica. ¿Saben una cosa? Aquí la gente cree sinceramente que es verdad que un niño puede nacer con rabo de cerdo. Y trate de convencerlos de que no, o no lo haga, porque estaríamos acabando con una de las mayores riquezas que tenemos, repito, la riqueza humana y la riqueza natural. Quiero finalizar, ya llegó al cero, quiero finalizar diciéndoles que cuando puedan, móntense en una lancha. No lo vayan a hacer en época de verano, cuidado. El Caribe es tan insólito que lo que uno asocia mentalmente con el mar es el sol, qué belleza, asolearse. Cuidado, es la época del verano y en el verano sopla viento y es lo más peligroso que hay. Lo mejor que hay para andar por el Caribe es el invierno en medio de la lluvia, cuando el agua está tranquila. De manera que, por favor, la próxima vez, váyanse por el Caribe. Y lo mínimo que van a ver, lo mínimo, es que las francesas más bellas del mundo no están en las calles de París. Las francesas más bellas del mundo están en Dominica, en Guadalupe, en Pointe-à-Pitre, el Caribe francés, porque son negras de ojos azules. Vale la pena. Digo, verlas. Muchas gracias. Ya se me cae, cuidado. Excelente.